Saludos a todos. Soy Pilar Cabañas, profesora de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Historia del Arte. Quería hablaros hoy de un tema como es el teísmo, Yokakura Kakuzo, y cómo esta ceremonia del té cobró sentido en Japón y cómo llegó hasta nosotros. Allá vamos. He elegido como título el teísmo y Okakura Kakuzo, austeridad y belleza. ¿Por qué? Porque es precisamente Okakura Kakuzo el que acuña este término de teísmo para, de algún modo, traducir lo que es el término chado, la vía del té, en japonés. Tenemos que tener en cuenta que Okakura Kakuzo es un personaje que aquí lo tenéis. Bueno, esta es una imagen del té en alusión. Y aquí tenemos a este personaje, Okakura Kakuzo, en este caso con un orientalista. Están en la Universidad de San Luis en 1904, porque Okakura Kakuzo comienza su formación en la Universidad Imperial de Japón, en Tokio, con Ernest Fenollosa. Este personaje es un americano que va allí a impartir docencia en 1878 y que de algún modo llama la atención sobre la necesidad que había de preservar las tradiciones y no dejar que la occidentalización que estaba sufriendo el país pudiera acabar con las raíces de Japón, las raíces culturales. De algún modo, este personaje, Okakura, se convierte en su ayudante porque él manejaba bien el inglés. Realizan una gran labor de catalogación del patrimonio nacional y además promueven y colaboran en el arranque de una serie de instituciones como es lo que en nuestro país sería la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Tokio. Este personaje o Japón debe mucho a este personaje en cuanto al arranque de lo que es la disciplina de la historia del arte. En un momento dado, digamos, podemos afirmar que es apartado de sus labores pues, del conservador, del Museo Imperial y otras labores que realizaba, y se decide darse un tiempo en el que viaja a India y en el que, bueno, decide cambiar de aires e instalarse en Estados Unidos, dado que tenía numerosos contactos entre los coleccionistas que le había proporcionado Fenollosa, su profesor, pues acaba en 1904 siendo contratado como conservador en el Museo de Bellas Artes de Boston. Durante esta estancia en Estados Unidos va a escribir 3 libros en inglés. Uno de ellos es Los ideales de Oriente, el otro El despertar de Japón y el tercero, que es el que nos interesa, es El libro del té, que se publica en 1906 y, como decía, se publica en inglés. En este libro él es consciente de que de los parámetros que utilizaba Occidente en relación con la filosofía, con el arte y con el estatus de consideración política y económico, político y económico. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que de algún modo el arte estaba convirtiéndose, y así lo habían percibido en las exposiciones universales, en un valor de una cultura que reconocía su prestigio, que ayudaba a que se reconociera su prestigio. ¿Qué es lo que hace Okakura con este libro? Por un lado, él quería pues dar a conocer una serie de valores
culturales, una serie de valores artísticos en la sociedad bostoniana del momento. Y por otro lado, esto que os decía, concibe que la ceremonia del té es un elemento cultural eh, auténticamente japonés o algo que puede definirlos en Asia y también en contraposición en Occidente. A lo largo de 7 capítulos va a hilvanar una serie de temas y los que más nos interesan destacar son el que dedica al taoísmo y al zenismo, porque es una de las primeras publicaciones que de un modo muy sencillo intenta abordar este tema como raíz de lo que es la cultura japonesa. Y por otro lado, también ayuda a entender luego los distintos conceptos estéticos que, aunque él no pone nombre a lo que es wabi, a lo que es sabi, como conceptos estéticos unidos al zen, los formula, ¿no? Porque vamos a ir viendo o se ve cuando se leen las páginas del libro que la imperfección, la austeridad, eh, esa presencia de la soledad, la melancolía, el misterio, la sugerencia, están presentes. Y estos son los valores estéticos que se contraponen a los valores estéticos que se habían difundido con el japonismo. Comencemos un recorrido por lo que es la ceremonia del té. Aquí tenemos un personaje que es, digamos, el primer momento de la configuración de lo que después va a ser la ceremonia del té. El té entra en los monasterios del Zen con Eisai, perdón, durante la meditación frente a la imagen, de manera que se utilizaba la costumbre de beber este té batido como para estar despierto, estar activo o no dormirse en estas largas meditaciones. Él lo trae de sus viajes a China y se instaura como una costumbre. El siguiente periodo o fase de desarrollo de estas ceremonias de té pues es pues muy, muy lúdico. Pasa a la aristocracia, pasa al mundo de los guerreros, se hacen competiciones de adivinanzas o de adivinar qué té se está tomando, y esto sucede desde mediados del siglo XIV al siglo XVI. Se construyen pabellones lujosos, como es este de Ginkakuji o este otro de Ginkakuji, uno construido el primero en el siglo XIV y este en el siglo XV. Pero después, apoyado en el pensamiento del Zen, pasamos a las llamadas chashitsu, a una ceremonia donde la forma de tomar el té va a estar unida a una serie de elementos y una estética que nada tiene que ver con esas competiciones o que eran una gran reunión social frente a estas que van a tener un carácter mucho más íntimo. Y el Zen había agarrado entre los guerreros. De hecho, nos encontramos como imágenes como esta, donde los guerreros están contemplando, pues en ocasiones, el botín de la batalla, de su victoria, que podía ser, como en este caso, elementos de utilizar en la ceremonia del té, o en en el que el personaje, antes de caer en manos de los enemigos, destroza sus piezas de cerámica de té como lo más valioso que tiene. Nos encontramos que en este tercer momento hay 3 grandes maestros
como es Murata Shuko, Takeno-yo y Sen-no-rikyu. Van a ser los que van a configurar finalmente esta ceremonia, este juego, este entretenimiento, lo van a trasladar a un lugar recogido para que sirva para buscar el yo profundo y la verdad íntima de la realidad. De alguna manera, esto quiere decir que el Zen dio contenido o dio forma exterior a la ceremonia del té hasta llegar a afirmar que el gusto del té y el gusto del Zen son idénticos. Este es Toyotomi Hideyoshi. En esta época de la gran unificación de Japón, este es uno de los personajes más relevantes. Sin embargo, todavía, a pesar de su proximidad a Sen-no-rikyu, a pesar de disfrutar enormemente de la ceremonia del té, pues todavía sabemos que realiza una gran convocatoria, una gran fiesta del té en el templo de Kitano, en sus alrededores, donde cada uno debía llevar los objetos más valiosos que tenía con relación a la ceremonia del té, ¿no? Una gran exposición, una gran convocatoria, que nada tenía que ver ya con esa ceremonia del té que estaba cuajando. Debemos pensar que para los guerreros que estaban en medio de ese caos que eran las continuas batallas en este periodo de luchas internas de unos señores feudales contra otros, pues esta ceremonia del té suponía un alto en el camino. Un alto en el camino, un detenerse, un momento de tranquilidad, un momento estético religioso. Esto sería un poco esa concepción de lo que es la fiesta del té en Kitano, pero actualizado. Fijaos que esto es lo que nos dice Sen-no-rikyu, quizás el más conocido de los maestros de la ceremonia del té. La esencia de la vía, hervir el agua, batir el té y beberlo, no más. Es cuánto se debe saber. Sencillez máxima. Ogyū Sorai, un pensador neoconfuciano, nos decía en ese siglo XVII, XVIII, que era necesario transformar una sustancia original en una forma refinada y proponía como medio para hacerlo la literatura y las formas ceremoniales. Y el té, podemos decir que puede ser uno de sus ejemplos, como de ese té que trae Eisai para mantenerse despiertos en la meditación, esa sustancia original que era el polvo de té, se convierte a través de las formas ceremoniales en una forma refinada, hasta tal punto que absorbe toda una filosofía y que se convierte, digamos, en un momento y un lugar para la contemplación de la belleza. Decíamos antes cómo esta filosofía, esto que Okakura llama teísmo, lleva a concretarse en una serie de manifestaciones formales, ¿no? Ese momento íntimo tiene que construirse, ¿no? Igual toda obra de arte necesita un entorno que lo acompañe en su contemplación, ¿no? para que tenga pleno significado y para que el espectador logre conectar con la obra. En este caso, se hace desde la jardinería, la arquitectura, la cerámica, la laca. Digamos que
Si bien la casa de té, como la que estamos viendo, va a ser el corazón de la ceremonia del té, hay muchas otras artes que la acompañan. Esta es la casa del vacío, la casa de la fantasía, la llama Okakura. ¿Por qué? Porque dentro hay los mínimos elementos posibles y porque de algún modo es donde nuestro ser se puede expandir si conseguimos hacer ese vacío en la concentración no de una imagen, sino de un ritual que se está llevando a cabo, donde hay toda una serie de pasos, como veremos a continuación. ¿Qué es lo que observamos? Pues es una casa de té, parece una cabaña en medio del monte, en medio del bosque, en medio del campo. ¿Qué es lo que apreciamos? Materiales naturales, corteza, adobe, cañas de bambú. Todo ello porque se busca esa estética de austeridad, de soledad, de imperfección. La simetría, con esa simetría, está completamente ausente de este tipo de obras, ya sea la arquitectura o ya sea la elección de los objetos y su disposición en el interior. Es una mezcla de elementos que deben buscar la armonía entre sí, pero que debe evitarse la reiteración, la repetición, el juego en serie. A ver. Pensemos, la ceremonia va a tener lugar. No podemos avanzar, si somos los invitados, no podemos ir adelante si en el camino encontramos un objeto, una bolsita como esta, que nos impide el camino. Hasta que no es retirada, no tenemos el permiso, digamos, para proceder y caminar hacia el interior. Los invitados, que no suelen ser muchos, se detienen en este lugar que se conoce como machiai. Aquí esperan sin gran alboroto, sin gran... hay una premisa ya desde este momento de buscar el recogimiento. Hay saludos, pero no algarabía, podríamos decir. A través del roji, nosotros nos vamos acercando a esta cabaña, a esta casa de té, con estas piedras. El roji son estas piedras que marcan un camino, nunca en línea recta, siempre es un camino un poco sinuoso para que vayamos poco a poco adentrándonos en este ambiente. La separación entre una piedra y otra suele ser la medida de una pisada. Como vemos, hay una pequeña valla que nos separa ya de ese interior. Aquí tenemos otro ejemplo de roji que nos conduce hacia la cabaña. Suele ser habitual que junto a la cabaña haya lo que se conoce como un tsukubai, una pila con este cazo de bambú para lavarnos las manos, para entrar purificados. Es importante, podríamos poner un lavabo en el que lavarnos las manos o un gel hidrotónico o que nos limpiara. Evidentemente no, porque no es solamente el agua en sí con la función purificadora que tiene, sino también ese sonido de caer, de discurrir por la caña de bambú y caer en la pila. Son sonidos que apelan a una tranquilidad, un silencio. Es la llamada del silencio a través del sonido. Este es otro ejemplo de cabaña de té, como veis, de casa de té, como veis, con esos techos de brezo, una especie de brezo, de corteza. Y esto es otro elemento muy característico de la cabaña de té. Veis que el roji acaba en unos peldaños de piedra y una puerta pequeña.
Esa puerta es la que nos va a llevar al interior. ¿Qué ocurre? Que para entrar nos tenemos que agachar en, en símbolo de humildad. Y vemos que hay aquí una estantería para dejar la katana. El guerrero no podía entrar en la cabaña de té con armas. Es una especie de lugar sagrado donde las espadas están prohibidas. Insisto en que observéis que no son tablas de madera de superficie uniforme, que no están pintadas, es esa idea de naturalidad que tiene también mucho que ver con el mundo del Shinto. Ahí dentro de la cabaña de té está el Mitsuya, que es donde se preparan todos los objetos, donde se almacenan, para que el maestro desde allí pueda llevarlos al interior de la habitación. Aquí vemos, digamos, veíamos antes una Mitsuya vacía y aquí tenemos a dos mujeres que están preparando los objetos necesarios para desarrollar la ceremonia. Insisto en esta sinceridad de los materiales, estos materiales vistos, ¿no? Como se lleva mucho en las construcciones modernas, y papel, caña, brezo. Este sería un dibujo muy claro de lo que es la casa de té, ¿no? Aquí tenemos la puerta de entrada, esa puerta pequeña que hemos visto, el tatami donde se sientan los invitados, donde se sienta el anfitrión, donde va a tener el fuego con la tetera que comenzará a hervir. Aquí se sitúa el invitado especial porque en esta zona tenemos el tokonoma y la decoración principal, la única decoración que aparece en toda la sala. Un kakemono, un kakejiku, una pintura, una caligrafía con algún objeto cerámico, un incensario o un pequeño arreglo floral. Pero como os digo, siempre mínimo. Esta es la famosa casa de té de Taiyan. Es el mínimo, es la medida, digamos, ínfima, lo mínimo que puede haber de espacio en una casa de té. Vemos aquí el tokonoma, en este caso, con una caligrafía. E insisto, fijaos el tratamiento del adobe en los muros, donde podemos ver las fibras de la paja con la que está cubierto, la ventana con la caña de bambú y lo mismo, y el suelo con el tatami. Otro ejemplo de casa de té. Fijaos que aquí también tenemos estos objetos, estos especies de saquitos que nos impiden la entrada. El jardín es un elemento fundamental porque aunque esa casa de té esté en medio del bullicio de una ciudad, hay que conseguir con su diseño que el jardín que la rodea nos lleve a otro mundo. Por eso en el diseño de los jardines hay que tener muy en cuenta pues, la combinación de árboles, arbustos, los que son de hoja caduca, los que son de hoja perenne, para que independientemente de la estación se mantenga esa atmósfera. Siempre sin pretensiones. No olvidemos que austeridad es uno de los elementos claves. Aquí fijaos que lo que tenemos es un chavana, que es un arreglo del té, un ikebana de té. Es una pieza de cerámica, como veis, donde el barniz se ha dejado correr, está distribuido no uniformemente, y el arreglo floral, que es súper, súper sencillo. Aquí lo vemos en combinación con una caligrafía.
Vemos que los arreglos florales es todo un arte, podríamos decir, ¿no? El ikebana se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y hay estudios que así lo recogen a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y este es un ejemplo de diferentes arreglos florales de estas dos escuelas. ¿Cuáles son los utensilios que va a utilizar el maestro? Pues tenemos el brasero, que es donde están las ascuas, para que pueda hervir el agua. El mizusashi, el recipiente para el agua fría, que hay que echar en la tetera. El cazo con el que lo echamos. El agua que tenemos que tirar después de limpiar el chawan cada vez que bebe alguien. La caja de laca que contiene el polvo de té verde y el batidor. Aquí tenemos un pequeño elemento que es la cucharilla de bambú para servir el polvo de té, que realmente era una pieza muy, muy preciada, muy coleccionada. Aquí tenemos ya no un dibujo, sino digamos un set, un conjunto de lo que son estas herramientas, estos instrumentos necesarios, objetos necesarios para desarrollar la ceremonia. Quiero que os fijéis en este tipo de cuencos, porque no son los típicos cuencos de porcelana, esos que llamaban de clara de huevo, no, cáscara de huevo, ni tienen una decoración floral, en cenefas, no, son objetos rudos, contundentes, que nos hablan del barro, que nos hablan de la sinceridad de los materiales, la sinceridad de los barnices. Porque esto responden perfectamente al pensamiento de la escuela budista Zen. Aquí tenemos un grabado, un tríptico, en el que vemos cómo estas mujeres están desarrollando la ceremonia del té. Okakura Kakuzu, y volvemos al libro del té, quería de algún modo masculinizar la elegancia y el sentido de la ceremonia del té a ojos de los occidentales. Los occidentales que habían viajado a Japón habitualmente lo habían asociado con el mundo femenino y no tanto a veces con el mundo de la ceremonia en sí, como bueno, pues para los que iban allí de viajeros, todo lo que sonaba té, allí donde había té, era una casa de té. Y esto no era así, ¿no? ¿Quién servía el té a los clientes en los restaurantes, en los hoteles? Las mujeres. También se llamó casas de té a los prostíbulos por parte de los occidentales y por tanto quedó de algún modo erróneamente asociado al mundo de lo femenino exclusivamente. Y no era así. Os decía, os traía esta imagen para que veáis, hay toda una serie de movimientos ritualizados, digamos, estandarizados, donde lo que cambia es el sentimiento del maestro. Y aquí vemos ese doblar el paño que después sirve para secar, para secar o limpiar lo limpio ya de los objetos. Aquí vemos frecuentemente hay un rehundido en la habitación donde se coloca el brasero, donde se coloca el fuego para hervir el agua. Volvemos a ver esta imagen. ¿Por qué? Pues porque va a estar muy presente este libro, un libro que, como decía antes, recuerdo, se publica en 1906. En España hay la primera publicación
no se ha fechado, pero no estaba fechada. Se cree que se publica entre 1922 y 1926 en castellano. Y luego sale también en 1926 en una publicación periódica catalana, D'ací d'allà. De algún modo, el libro del té fue un eslabón que mantenía de algún modo el interés de aquellos que se habían aproximado a Japón en el momento del japonismo, como todos los pintores impresionistas, como Gauguin, como Van Gogh, donde el grabado había sido el gran descubrimiento, el grabado japonés, el ukiyo-e, pero el contenido no tiene nada que ver con lo que había sido el japonismo, sino que Okakura nos está introduciendo a unos planteamientos del Zen, unos planteamientos donde el vacío, la interioridad, el misterio, la apreciación del arte como algo necesario en colaboración con el espectador. Como el espectador es un partícipe activo en la contemplación y en el desarrollo del arte. Y estos eran conceptos que para nada tenían que ver con el japonismo, ¿no? Esto era la novedad. Sin embargo, bueno, desde 1906 quedaba todavía un largo camino por recorrer. Si pensamos en las señoritas de Aviñón, que las pinta Picasso en torno a esas fechas y cómo él incluso las guarda en el estudio hasta muchos años después, es que de algún modo ni Picasso, que todavía estaba sujeto al objeto, perdón, porque suena a redundancia, pero era todavía un arte muy objetual, esas señoritas de Aviñón. Considero que la sociedad estaba preparada para afrontarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el libro del té es un adelantado para la época, para la sociedad, para la cultura europea y americana de ese momento, y que de algún modo sirve como eslabón entre aquel japonismo que se estaba agotando y esa nueva ola japonesa basada en los principios del Zen que estaba todavía por llegar, ¿no? Se notaba la marea de fondo, las corrientes de fondo, pero la ola no había roto, no había estallado todavía. Os hablaba antes de esa confusión que había en torno a lo que era la ceremonia del té y que el libro de Okakura intenta solventar. Una de estas publicaciones es la de la baronesa Anna Brassey, que viaja en 1878 a Japón y bueno, también ella tiene esa confusión de asociar el té con un lugar retirado donde descansar, con un hotel, con un restaurante, porque ellas eran las que servían el té. Pero evidentemente nada tiene que ver esa tetera con esas tazas que enseguida te sirven en cualquier local al que vas, con lo que era la ceremonia de té y la profundidad que Okakura reconoce en ella y además cómo lo plantea como una seña de identidad. En este caso, lo que estamos viendo es una ilustración que habla de esto que os mencionaba, de cómo el libro del té es un eslabón. ¿Por qué? O al menos así lo contemplan todavía los editores. Fijaos que esto, además de ser la confusión de que este prostíbulo, este lugar donde está celebrándose lo que el editor de esta revista llama una fiesta en una casa de té, pues no tiene nada que ver con
esos maestros del té que menciona Okakura y que simplemente el hervir el té era parte de lo relevante. Resulta curioso saber cómo en Estados Unidos era el mayor consumidor de té verde durante la era Meiji, durante el final del siglo XIX. Y cómo este malentendido de los viajeros de las casas de té como un lugar, una cafetería donde descansar y bueno, pues de relax, en realidad se contagia y aparecen jardines japoneses como este, en los que se construyen casas de té, pero no casas de té donde realizar las ceremonias, sino donde tomar el refresco, esta bebida un poco amarga que es el té. Entonces, uno de los primeros jardines de té japonés que dicen, ¿no?, es el de Golden Park en San Francisco, en California, como veis, construido en 1894. De modo que cuando Okakura viaja a Estados Unidos y ve cómo se asocia el té y los jardines de té y a estos lugares de recreo, pues decida aclararlo y convertirlo en una seña de identidad, convertir esa chanoyu, esa ceremonia del té, en una seña de identidad de Japón. Aquí vemos, ¿no? Esto jamás lo veríamos en un jardín de té, ¿no? Este fogoso colorido de las flores es poco habitual en los jardines de té. Hasta tal punto que esta idea del té en otras ocasiones es traída de un modo verídico a nuestros territorios. En Estocolmo, en Suecia, hay un parque donde se conserva esta casa de té. Veis aquí la puerta de entrada, los peldaños de piedra, que fue realizada en Japón y trasladada a Suecia por una mujer que había estado durante muchos años en Japón. Esto es la casa de té. Estos son algunos enlaces donde podéis ver cómo se desarrollan estas ceremonias de té. Y esto es un poco lo que os quería contar, ¿no? Es importante comprender otras culturas, también viéndolas desde sus propias miradas, y en este caso Okakura lo que consigue con este libro de té es que miremos la ceremonia desde la mirada de un japonés. El libro del té, y esto será tema en otro momento, fue una publicación que despertó un gran interés en el mundo del arte, sobre todo ese capítulo que habla de la apreciación artística. Espero que esta charla sea de vuestro interés y haya despertado ganas de leer ese libro del té, que en los últimos años han aumentado el número de ediciones y de versiones, pero que también podéis encontrar en PDF en Internet. Buenas tardes, noches, días, depende del momento en el que os encontréis, y ha sido un placer. Bye.